¡Hey! ¿Cómo están, muchachos? Ay, Ándale. salió ronquito esta vez. Empezó duro, José Luis. ¿Se debe a tu enfermedad? Se debe, sí, a mi. Como pueden escuchar aquí. Ya te dijo mi mamá que no le digas enfermedad, que solo soy especial. ¿Que eres especialito? Sí. Bueno, ¿quién es mi chiquitín especial? Muy bien. Bueno, como pueden oír, José Luis también fue víctima de los ataques de influenza. Es verdad, sí, estoy enfermo un poquito todavía. Ya estoy saliendo, como diría también mi madre, pero todavía un poco de flujo nasal, un poco de garraspera. Así que si de pronto a medio episodio escuchan que la flema impacta el micrófono. Un sonido ahí gutural. Extraño. Cutulesco. Líquido. Es porque soy yo, pero prometo estarme sonando constantemente o por lo menos estarme limpiando mis chatitas. Muy bien. Para todos los que ven en YouTube van a ver impecable a José Luis con las chatitas limpias. ¿Cómo regresas a un estado señora cuando te enfermas? Chatitas, voy saliendo. No me vaya a dar el chiflón. Es que sí, me faltó aquí un rebozo. Un rebocito. Para estar aquí más a gusto, pero la producción no me dejó. Pero bueno. Maldita sea. Pues muchachos, hoy estamos aquí para una fecha muy especial, muy especial, que además cae puntualmente el día que grabamos. El día que estamos grabando. Y Capítulo 6. Capítulo 6. Ya pasamos la media temporada. Segunda parte de la primera temporada. Por ahí, si no encontraron un nuevo episodio la semana pasada, fue porque había un descanso ahí de media temporada que obviamente no nos molestamos en avisar. Por supuesto que no. Pero la sorpresa es rey. Así es. Sí. Siempre hay que mantener ahí el misterio. O reina. Y ahora, pues ya sexto capítulo. Eso, tal vez. Sexto capítulo, Nicolás. Que se graba el 1 de octubre. El 1 de octubre, así 1 de octubre, una fecha muy especial para nosotros y para la cinematografía y para México y pues para el horror en general. El error en general. El horror en nuestro país. El horror en el sentido más amplio de esa palabra. El horror en el mundo, el horror en el cine. Y es que el 1 de octubre de 1968, hace exactamente 50 años, se estrenó la primera película seminal de George A. Romero, Night of the Living Dead. La noche de los muertos vivientes. ¿Qué podemos empezar a decir de esta maldita chulada de película, José Luis? Pues nada más para empezar, justo lo que decías, 50 años que se dice pronto, se dice rápido, pero ya son 50 años de la Noche de los Muertos Vivientes, una película que cambió en muchos aspectos el género de terror, y no solo lo cambió, sino que también por ahí creó uno de los pilares que es ahora, 50 años después, que es uno de los pilares del propio género, ¿no? No solo lo cambió la forma de que se venían haciendo películas de terror hasta ya finales de los 60, sino que ahora sigue estando, si no es que incluso más latente que hace 20 años, ¿no? Por supuesto, así explotó, porque hay que considerar que los zombies son el hermano chiquito de los monstruos de Universal, que fundaron como estos pilares del terror, claro, occidental, que son como la momia, el hombre lobo, Drácula y los vampiros, y Frankenstein, el golem. Y el monstruo de la Laguna Negra. Y entre ellos, el hermano chiquito, el de más reciente creación, es el zombie, que empezó siendo otra cosa, que empezó siendo un ghoul, que empezó siendo una leyenda vudú, que empezó siendo totalmente otra cosa en la historia del cine, a pesar de que existe ya desde los años 40.
pero a partir de Romero solamente nace como el zombie contemporáneo como lo conocemos, que ahorita nos ha retacado la pantalla con nuevos miedos y nuevos traumas ecológicos, industriales, de capitalismo tardío y bueno, de Harry Dean Stanton con un bat. Que para hablar... Harry Dean Morgan, ¿verdad? Sí. Harry Dean Stanton. Sí, Harry Dean Stanton. En paz descanse. Él solo fumaba. Saludos fumaba y fumaba... Eso, fumaba como chacuaco. Como se debía. Sí, para hoy en el capítulo de hoy intentaremos un poco... No responder, pero creo que ya con lo que empezamos es bastante claro, ¿no? Porque Night of the Living Dead es una película que cambió paradigmas y que sembró muchas semillas, pero más bien un poco para recorrer ese camino y juntos quizás tratar de darle el peso que se merece esta película, no porque no lo tenga ya, digamos, pero sí porque 50 años es bastante tiempo y de pronto esa línea se empieza a difuminar y creo que es bueno hablar y a ver si por ahí logramos más bien encontrar alguna joyita, alguna pepita de oro que no hayamos por ahí platicado ya en nuestras... múltiples discusiones. En nuestras múltiples discusiones y también para ustedes alguna cosa que por ahí podamos encontrar. Pero, como decías, un poco para empezar y agarrar el camino. Sí, los zombies no eran para nada algo nuevo en 1968, ¿no? Ya la primera película, digamos, tal cual inscrita en los libros de cine se hizo en el 32, ¿no? White Zombie, White ¿no? Zombie, exacto. Con el gran Bela Lugosi, ¿no? Exacto. El gran Drácula de Universal. Y como dices, era los zombies de hecho, todas las películas, justo hasta ya entrados los 60s, y creo que podríamos mapearlo hasta Night of the Living Dead, hasta George Romero. Los zombies tenían un contexto mucho más místico, mucho más también mucho más exótico. Sí, claro, porque muchísimas de estos como monstruos que nacen de Universal reflejan un poco como algo que se quedó del siglo XIX, que era como el exotismo de estas tierras raras. Están los perfumes vendados de la momia y como está hablando de estos exotismos que buscaban los arqueólogos del siglo XIX y Champollion descubriendo nuevas escrituras y la fregada, con las tumbas con maldiciones antiguas como la de Tutankamón y así. Y luego estaba Drácula, que era... Egipto, Transilvania. Y Transilvania, que era como esta tierra cercana, pero totalmente exótica para los europeos, que era como Rumanía, y con todas sus cosas extrañas. La Europa oriental. La Europa oriental, exacto, y con todos los miedos y prejuicios que eso traía, de los gitanos y demás, ¿no? Y en eso también entra como este miedo exótico particular al vudú, y a la parte más tropical del vudú, que es su ascendencia desde el Benín, desde el Dahomey, desde el Cuerno de África hasta Haití. Y como en estas tierras caribeñas llenas de como peligros negros y selvas y la fregada, que en donde nace también esta idea de los muertos que se reviven para seguir el mandato de algún hechicero. Sí, es... Toda esta primera parte, digamos, del cine zombie, ¿no? Que tal cual ya era llamado así, con todas sus letras zombie, ¿no? Como dices, era una cosa que iba directamente a África o a Haití, ¿no? O al Caribe, ¿no? Y entonces eran siempre durante estos primeros 30 años, ¿no? De cine de zombies, eran historias que iban directamente al clásico argumento de está el explorador de Occidente, ya sea europeo o ya sea americano, va hacia una de estas tierras lejanas y de pronto vuelve con una maldición. Exacto. ¿no? Sí. Con la maldición, que es lo que empieza, lo que desata o un zombie o un grupo de zombies o algo por ahí, pero siempre... tenía esta raíz mística y de brujería y exótica sobre cultos oscuros, ¿no? Sobre estas cosas que
ya después Romero cortaría de tajo y haría una cosa completamente nueva. Completamente distinto. Que no sé, tú que eres morelense, José Luis, tal vez... Estamos hablando de exotismo. Exactamente. ¿Tú qué conoces de tierras exóticas donde las plantas crecen y no hay ningún orden natural en ellas, como el pavimento? Donde hay guayabas. Donde hay guayabas y guayaberas. Terrible. Bueno, eso es un poco más al sur, pero hay guayabas. Pero el chilango se tiene que vestir de guayabera cuando va a... Guayaba y guamúchil. Sí, porque la gente se casa en Cuernavaca. Va del chilango a casarse a Cuernavaca y usa guayabera. Eso es lo que se hace. Me estás haciendo enojar y ahora, tengo café caliente en la mano. Yo lo sé. Quiero que pienses... No voy a dudar en usarlo en nombre de Morelos. De la soberanía de Morelos. De los hijos de Morelos. Quiero que pienses en una cosa. Cuando decimos el explorador americano o europeo que va a estas tierras lejanas, ¿cómo te lo imaginas vestido? O sea, como con ese sombrerito raro que usaban los exploradores. Por supuesto. Y posiblemente tiene una bermuda. Claro. Que esa es una relación directa entre el explorador de 1900 y calcetas blancas. Calcetín blanco hasta arriba. Arriba. Entonces, el explorador del siglo XX es el prototipo para el chilango que va a Morelos a solearse. No lo había pensado, es verdad. Es completamente verdad. Hablabas de pepitas, aquí acabamos de aventar. Me parece insultante, pero divertido en el fondo. Como la mayoría de las chilangueses que te digo. Como la mayoría de las cosas que dices, pero sí, todo iba hacia ese lado, ¿no? Era hacia el lado exacto. Del como miedo a descubrir estas tierras y como los peligros que tenían. Y estos lugares que un poco la idea es la civilización mata la magia, mata el contacto con la naturaleza, que en sí es mágica. Ven el asunto de The Witch, por ejemplo, que es los puritanos blancos tratando de conquistar la naturaleza. Entonces el papá corta obsesivamente árboles para tratar de quitarle al diablo su recinto, que el recinto del diablo es la naturaleza, donde pasan estas cosas. Entonces, en principio, esta cosa profundamente racista, si quieres, etnocéntrica, civilizadora, es que el contacto con la naturaleza está más cercano a los mitos y a la magia. Entonces pues el hombre blanco ya no está en eso, porque está en la edad de la razón y la civilización y el progreso. Y entonces van a estos lugares y descubren a gente que todavía tiene contacto con la magia, y pues pasan estas madres como los zombies, que en verdad empezaron... Que bajita la mano tiene por ahí, o sea, como dices, es algo místico, pero no es algo místico romántico, es algo místico oscuro, es algo místico terrible, ¿no? Entonces exacto. Es como... Tampoco estamos hablando de un misticismo, digamos, donde encuentran el contacto con la naturaleza, sino exacto. Van a un lugar que no ha sido tocado por Dios, y entonces vuelven malditos, ¿no? Que habla mucho del pensamiento de la primera mitad del siglo XX. Total. Y cómo el puritanismo no se murió, así en Estados Unidos, por ejemplo, que en donde se producían muchas de esas cosas. Ahora, el zombie como tal, como nació, no tiene nada que ver con las reglas de lo que ahorita se conoce como el zombie original. El zombie de entonces, el white zombie y eso, pues era un ser sin ninguna agencia. No era particularmente violento, de hecho era absolutamente pasivo, ¿no? Solo mataba si recibía órdenes de su hechicero. Sí, básicamente se remontaba al conocimiento o al misticismo africano y haitiano, donde si alguien levantaba a un muerto tal vez para provocarle mal a alguien más, ¿no? Y era como, o sea, el zombie estaba, digamos, solamente se atenía y estaba atado a lo que el brujo, ¿no? O el maestro quería que hicieran. Entonces eran simplemente tal cual eran cuerpos que despertaban solamente para estar a la merced de lo que decía y lo que ordenaba alguien. Claro, ¿no? Y era también, o sea, imaginen, vean el tipo de criaturas que existían en Universal en ese entonces. La mitad son muertos vivientes. Digo, el vampiro técnicamente es un muerto viviente, sí, la momia es un muerto viviente, el hombre lobo no, la criatura de la Laguna Negra no, pero el zombie también era como un muerto viviente. Pero las similitudes con los zombies actuales o con los zombies post-Romero no tenían nada que ver. Poco a poco fueron cambiando los zombies y se fueron convirtiendo en otra cosa. Ya existían los zombies en la idea de un ghoul, de un muerto viviente que se alzaba de la tumba y que iba como con pasos torpes y brazos hacia adelante. O sea, bueno, nada más piensen, por ejemplo, en Plan 9 del espacio exterior. Ahí Ed Wood ya tenía una mezcla
que es la que va a agarrar Romero, de alienígenas con zombies, como Sí. contacto alienígena con el despertar de los muertos. Y el personaje que hacía, por ejemplo, Thor Johnson en esa película, pues, era un muerto que se levantaba de la tumba y gritando. Que un poco era como una posesión Ajá. extraterrestre, ¿no? Una cosa ahí ¿Podrías bastante repetir, extraña. por favor, cómo era el muerto viviente? Gran imitación de Thor Johnson. Se la pueden quedar. Va a haber pronto descargas de celular de esa imitación para que lo puedan tener. Bueno, te lo como un recomiendo contestón, para ¿dices? para que cambies tu contestón de Timbiriche. Muchachos, para los que no tienen el privilegio de tener el teléfono de Trino, que lo voy a dar al final del programa para que lo llamen, tiene un contestón de Timbiriche que es la máxima muestra de que se caga en la gente que le llama por teléfono y que está diciendo. Es una advertencia. Es una advertencia, una amenaza de muerte, tal vez. Es una advertencia, aunque también me parece completamente enterrorizado que creas que es Timbiriche. Es Timbiriche. Pequeño chavorruco. Es Timbiriche. Pero sí, no me llamen, por favor. Ok, ahorita les doy el número. Sí, y así llegamos ya ya empezada la segunda mitad del siglo XX, 1960 y algo. Ajá. Donde un joven cineasta, ni siquiera podríamos decir que era un joven director de comerciales. Exacto, porque era una cosa rara, así, ¿cómo se llama? The Latent Image, la compañía, creo que sí. Sí, The Latent Image. La compañía de Romero y... Que creó justo para esta película. Ah, exacto, y su compadre, o sea, en principio era una compañía, exacto, de como decía José Luis, de comerciales. Lo único que había hecho como dirigido Romero como tal era siendo un adolescente del Bronx con una amplia imaginación mientras varios de sus compadres grababan películas amateur pornográficas. Hizo una película que se llama... Espérame, déjame, por acá tenía el nombre. Las mejores películas amateur. Por supuesto, por supuesto. Por favor. No me acuerdo, creo que era el hombre que cayó de un meteoro, una cosa así. Bueno, en fin, era una película grabada en 8 milímetros, así totalmente burda y fabricada como había podido. Y de hecho, Romero se metió en pedos por hacer esa película porque aventó un muñeco de plástico en llamas de una azotea, que al parecer no es legal. Uno no lo sabía. Ahora nos enteramos. Y ahora te acabas de entrar, pequeño pirómano. Así es. Yo he quemado muchas cosas y nunca me han llamado la atención, lo cual me parece maravilloso. Ojalá siga así. Aventó eso, tuvo problemas con la ley y había grabado como pequeñas cositas. Había entrado a una escuela de arte en donde decía que el máximo contacto verdadero con una formación cinematográfica era que te hacían ver el acorazado Potemkin y aburrirte un chingo de tiempo y ya no te decían nada más. Y pues de repente, como era un pinche entusiasta loco del cine y quería grabar, consiguió con sus amigos una cámara de 16 milímetros y empezaron a grabar comerciales, ¿no? Así empezó como la carrera de Romero, hasta que de pronto un día, junto con su amigo John Russo, al que le decían Jack. Es como de esas personas que tienen apodos de otro nombre, como mi hermano que le dicen Carlos. ¿Y cómo se llama? Mateo. Incomprensible, pero el Charlie sabe. Pues tú quieres sacarlos, ¿no? Gracias, José. Gracias por ese momento. Por ese momento de comedia digno de Polo Polo. Muy bien. Hasta te dice que te sonrojaras. ¿Sabes qué es mi único propósito en este maldito podcast? Es sonrojarte. Ay, gracias, José Luis. Gracias. Bueno, ahora que un saludo para Carlos, que sabemos que lo quieres. Muy bien, sí. Así empezó Romero a escribir una historia que quería hacer con John Russo sin... La verdad, sí, por lo que él describe, sin mucha idea de cómo hacerlo. De ningún ¿no? proceso. Y lo único que sabían era que querían hacer una película de terror. De género, De género, ¿no? Que tenían unas ideas raras, porque creo que tenían como esta mezcla de pensamiento que es muy, muy heredada de los años 50, de como cuando iba creciendo Romero, por supuesto, de La cosa de otro mundo, de 1951. Porque todo el asunto ahí era como esta mezcla rara de ciencia ficción con horror, que estaba muy presente ahí. Bueno, lo vemos también en Ed Wood y en todo como ese movimiento de esa época, y que tenían muy presente ahí, como mezcla de ciencia ficción con horror de una forma diferente. Y ellos lo que hacían cuando hacían comerciales, de hecho, su compañía era considerada como
una compañía que grababa... ¿Hiciste un desmadre, José Luis? Ya tiré un poco de café, disculpen. Muy bien, muy bien. Digamos que... Tirando el tepache, perdón. Tirando el tepache. No, su compañía lo que hacía para hacer comerciales y eso, bueno, los comerciales que vendían eran comerciales muy baratos para gente que no tenía dinero, pero quería algo como bastante inventivo. Uh-huh. Entonces, hubo un comercial que hicieron que fue el que les permitió tener dinero para hacer esta película, que de hecho era una imitación de Viaje Fantástico, de la película del 66, ¿se acuerdan? En donde se hacen chiquitos unos vatos y se meten adentro del cuerpo de otro vato. Suena bonito. Uh-huh. Muy bien. Y hicieron una imitación de eso como con 3 varos y les pagó un contrato como de $90,000, que para esos güeyes era como El Dorado. Era mucha lana. Bueno, también habría que ver cuánto eran 90,000 en el 68. Seguro era un chingo de lana y para estos vatos que neta pues cobraban allí pues anuncitos de $1,000, madres así, era mucho. Y entonces dijeron, pues qué pedo, vamos a hacer un guión para un largometraje, nos gusta, estamos emocionados, somos chidos. La primera propuesta que hubo real sobre ese guión fue una idea de Russo, que Russo contaba después que trataba sobre unos adolescentes del espacio que iban saltando entre galaxias y galaxias y que llegaron a la Tierra para platicar con adolescentes de la Tierra y tener pequeñas aventurillas en donde desafiaban el espíritu de la autoridad local, con una mascota que era como un glóbulo de espagueti que comía cualquier cosa que le aventaban. Ay, mira, tenemos a un productor con una voz, ojalá lo hubieran podido oír, es la voz más sexy no sé, de varias galaxias, yo creo. Dijo que eran como más de $600,000, el equivalente actual de los $90,000 que les pagaron por su anuncio que les permitió filmar esta película. Bueno, entonces, se les había ocurrido como un guión ahí medio extraño, ciencia ficcionoso, con monstruos de espagueti, más cercano a como The Blob que a lo que fue la película después. Sí, ahí entra entonces la fascinación de Romero por Soy Leyenda, por I Am Legend, de Richard Matheson, ¿no? Que ahí es donde básicamente él dice, pues sí, me gustaba, me mamaba I Am Legend y básicamente pues me la chingué. Sí, ¿no? Eso es. Que básicamente lo ha dicho y Matheson lo contó también muchos años después, que decía como, bueno, fui al cine a ver alguna de estas mamadas que estaban pasando y de repente empieza la película de Romero y en corto digo, ¿qué pedo? Alguien más adaptó Soy Leyenda y nadie me dijo, ¿qué pedo? ¿Dónde están mis regalías? Y luego pregunté por ahí y me dijeron, no, o sea, no la adaptó, más bien está inspirada en. Entonces dice, pues esa es la mejor forma de chingarse mi obra y lo han hecho todos. Dice, bueno, no hay pedo con Romero, es un buen tipo y se lo dejo así. De hecho, alguna vez, o sea, Matheson dijo que no le parecía particularmente chida la película. No le fascinaba. Pero su frase acababa con eso. Pero creo que Romero es un buen tipo. Exacto. ¿Quién sabe? Creo que Romero en verdad en la industria le caía muy bien a todo mundo, porque ¿ves cuando falleció recientemente? ¿Qué fue? ¿Hace como un año? 1 o 2 años. 1 o 2 años. Cuando falleció Romero, en verdad veías que toda la industria se volcaba a dar alabanzas de él. No nada más por su importancia cinematográfica, sino eso. Entonces sí, exacto. Matheson no le molestó que se chingaran Soy Leyenda. Y a ver, si a mí me preguntas, entre The Omega Man, I Am Legend de Will Smith y Night of the Living Dead, yo pues sí me voy como adaptación o inspiración de I Am Legend. Sí, siempre. The Last Man on Earth. The Last Man on Earth también está por ahí, claro, por supuesto. La Omega Man es la de Charlton Heston, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ya de ser por la época, o setentera, o sea, de ser por la época. Pero, bueno, en fin, así, entre las madres de adaptaciones de I Am Legend, la de Will Smith yo creo que me hubiera ofendido mucho más que Night of the Living Dead. Sí, bueno, qué bueno, no sé si... sí, qué bueno que no... Que no la vio. Yo creo que sí, Matheson, yo creo que murió mucho antes. Sí, andamos mal con las fechas, pero como pueden ver, es ya dijimos la fecha, es lunes, nos venimos despertando. Sí. José Luis anda en modo señora. Yo estoy, mira, aspirando drogas. Ese moquillo que tengo en realidad es un tributo al podcast de hoy, al episodio de hoy. Sí. Estoy más muerto que vivo. Muy bien. Y es mi forma de rendirle tributo a
a George Romero, que sí murió en 2017. Sí, entonces fue hace un año. Ajá. Exacto. Ajá. Y pues sí, y Romero tampoco no tiene empacho lo he dicho en varias entrevistas, de decir, a mí me gustaba esa madre, siempre me gustó. Yo era muy fan de esa novela cuando era novela. A ver, dicen. Ah, mira, ahí está. Omega Man 71, Omega un poquito Man, después. Last Man on Earth en 64 y la novela es del 54. Si vieron, si sintieron ahí una pausa es porque la voz de seda de nuestro productor, don Pellizquer, se metió a nuestro oído y nos impidió seguir hablando. Es el que nos evita que seamos idiotas aquí como unos tarados completos con los datos duros. Sí, frente a ustedes. Y sí, el Romero nunca tuvo empacho en decir, sí, a mí me gustaba mucho de chavo. Que es una novelota, digo, a propósito, si algún día se la pueden encontrar o si ya la toparon, que el final no es el final chaqueto cristiano de la película de Will Smith, sino que es... Oye, pero tiene una gran escena de un perrito. El perrito. Conozco mejores escenas de perrito, José Luis. Eso fue una referencia. Perdón, mamá. No, en fin, o sea, sí. La novela de Matheson acaba como es este personaje que está resistiendo a esta especie de como vampiros que tomaron posesión de la tierra y que es como una nueva evolución del hombre, y al final se va quedando solo hasta que él se convierte en el monstruo y se da cuenta que está cazando a un planeta que ya lo rechaza. Él es el monstruo, él es el raro, no son los zombies. La tierra como la conocemos ya no existe y al final lo acaban crucificando en un acto de redención y de asesinar a la vieja especie para que nazca un nuevo mundo. Es algo bastante cabrón y bastante cruel y bastante intenso, y todas estas ideas de claustrofobia dentro de una cabaña, de soledad, de aislamiento, de como miles de hordas que vienen a atacarle, y eso tienen muchísimo del imaginario que logró Matheson en su novela. Así es, así empezaba entonces como a escribirse ese guión que en un principio tampoco se llamaba La Noche de los Muertos Vivientes, se llamaba, si no me equivoco, The Night of Anubis. Se llamó, exacto. En un principio, no en un primer borrador, La Noche de Anubis. Que era esta referencia al dios de la muerte egipcio. Ajá. ¿No? Y bueno, ahí más o menos había una historia, ¿no? que se empezaba como a cocinar. A cocinar sobre, ¿no? Hay seres que invadían, evidentemente que volvían de la vida para amenazar al status quo de la tierra. Y bueno, por ahí se empezó, pero de ahí a que llegara a la parte final hubo mucho camino, y en realidad el guión que terminó por ser el guión final de Night of the Living Dead ni siquiera fue del todo el que vimos, ¿no? Y tuvieron que ver muchas cosas ahí. Claro. Pero bueno, John Russo y George Romero amarraron este guión de una película que al final se llamó The Night of the Flesh Eaters, ¿no? Exacto. La noche de los come carne, la noche de los devoradores de carne. Y luego también se llamó Flesh Eaters nada más. Flesh Eaters. Que sonaba bien chido, la neta. Uh-huh. Y luego ya se volvió Night of the Living Dead mucho después. Sí, que el guión empezó siendo que el primer draft que tuvieron fueron 40 páginas que cocinó Romero de la nada, uh-huh, y que era básicamente equivalían más o menos a la primera parte de la película. Y decía Romero, empezaba en un cementerio porque pues los cementerios malviajan a la gente. Así, o sea, así era la explicación. Sí. Nada más, nada menos. Romero siempre ha sido, y hay algo muy, muy honesto en él, que no sobreinterpretaba sus películas, siempre era como decía, pues güey, se me ocurrió así y así es, y es derecho lo que estoy diciendo. Sus películas tienen muchas interpretaciones y eso es otra cosa, pero él siempre era muy directo con lo que hacía. Y luego John Russo agarró el guión, escribió como que reescribió parte de lo que había hecho Romero, escribió la segunda parte. Y luego, como decías, la película fue cambiando en la producción, porque la producción fue un santo desmadre. O sea, primero hicieron una compañía productora solo para grabar esta película. Le prometieron a los inversionistas que en un inicio tenían mucho menos dinero de lo que terminaron. O sea, en realidad sí fue una labor, digamos, al no haber un estudio grande atrás, no tener una gran casa productora atrás, fue un estudio que podría ser casi como el
el crowdfunding de ahora, ¿no? Exacto. Si fueron y tal cual fueron a levantar, a botear, a levantar presupuesto y a ir con inversionistas y decirles, oye, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Le entras, no le entras? Y al final terminaron juntando por ahí $115,000, que aunque en esa época no eran una cantidad nada despreciable de dinero, pero no estaba ni de cerca con las grandes producciones de terror, que además también hay que tomar en cuenta algo que, a excepción por ahí de gente como Ed Wood y así, el cine independiente de terror básicamente no existía, ¿no? No, y el terror, o sea, tenía un sello. El terror era el sello de estudio, en particular del monopolio que tenía del terror Universal. Y bueno, ustedes saben que todavía tiene los derechos de todas esas franquicias, para el gran descrédito de Tom Cruise, que intenta todavía hacer películas. Que por ahí querían hacer un nuevo universo monstruil. Hijo de su madre. ¿Viste la de la momia de Tom Cruise? Si alguien está oyendo y no la ha visto, por favor, hágase un favor. Neta, no la vea. Y si se encuentra un DVD, quémelo, entiérrelo. Eso no debieron hacer. Es la cosa más espantosa. A pesar de Sofía Boutella, porque Sofía Boutella tienes todo mi cariño, mi admiración, mi número de teléfono. También te paso el de Trino si lo quieres. No creo que me quiera llamar, la verdad. Sobre todo por mi contestón, pero... Sobre todo por Timbiriche espanta a la gente. No, bueno, pero Universal tenía todos los derechos de como las grandes franquicias de horror y la gente estaba acostumbrado a ver el horror de los grandes estudios. Sí. Exacto. Ed Wood era un visionario, pero fue un visionario que se volvió de culto después. En realidad la gente no le hacía mucho caso. No tenía ningún éxito verdadero. No, y así digamos que ya entre todas las cosas que hablaremos, también hablaremos de lo que significó que Romero hiciera una película con ese dinero, exacto, con esa cantidad de personas, porque y también... con lo que decías, con el esquema para levantar dinero, que eso no existía. No, básicamente como decíamos, era ir, pues ahora puede sonar mucho más común. Sí. ¿No? Pero sí, tal cual era ir y en un lugar donde solamente los grandes estudios hacían películas, era ir con gente a que te diera dinero, rogarles por dinero. Y decirles, estamos haciendo una compañía, o sea, una compañía, un receptáculo de dinero para hacer una película, pero que se va a disolver después de hacer esta película. Entonces a los inversionistas les estaban diciendo, lo que ganemos de esta película se los vamos a regresar inmediatamente. O sea, jamás les vamos a dar un plan de reinversión o alguna cosa así. No nos vamos a poner de locos con esta madre, porque eso reducía considerablemente el riesgo de la inversión. Entonces lo que estaban prometiendo estos vatos era, funcione o no funcione, al acabar la película nosotros les tenemos que pagar. Y eso está cabrón. O sea, está muy cabrón. Que nada más para ahí dejarlo claro de una vez, yo creo que The Night of the Living Dead debe ser una de las películas, de los mejores negocios que se han hecho en la historia del cine. Cabrón. Hizo 30 millones a nivel mundial, $30 millones con una inversión de $115,000. Es una locura. Es una puta locura la cantidad de dinero que hizo una película de corte independiente con un presupuesto minúsculo, ¿no? En comparación. Y además también hay que pensar en cómo eran las distribuidoras en esos momentos, ¿no? Claro. Cómo se distribuían esas películas, claro. y la hazaña que fue lograr que una película así hiciera tal cantidad de dinero. Es más, que se estrenara tan solo en todo el mundo, debió haber sido una locura. Sí, porque estaba pensado, de hecho, o sea, los formatos ya estaban marcando la distribución. O sea, estaba pensada para ser una película de, ¿cómo le dicen? De autocinema, pues. O sea, que solo se iba a proyectar ahí en estas funciones nocturnas y pues ya. Y de repente no, se volvió una cosa que aclamaba el público. Y por ejemplo, por ahí está en la reseña de Roger Ebert de cuando fue a ver esa película en 1900. Es que además es muy bonito. Hay que también decirlo, una vez tú por ahí escribiste un artículo justo hace un año en la muerte después de la muerte de Romero sobre Night of the Living Dead y sobre el legado y la importancia de Romero para el cine de género, que está ahí en Código Spaghetti. Si tienen la oportunidad, léanlo. Y cuentas esta anécdota que justo hoy en la mañana leía en la página de Roger Ebert, que además decía como esto tal cual no es una reseña, no puedo describir esto como una reseña, sino más como la descripción de un acontecimiento que me pasó, o sea, como una anécdota más que una reseña. Que es súper bonito, la neta, que lo haga así, porque en verdad eso es lo que se convirtió en Night of the Living Dead. Era una experiencia ir al cine a verla, y Roger Ebert lo describe así, o sea, como un cine lleno de niños, niños saltando, las hermanas regañándolos, una niñita de 8 años parada junto a él,
todos gritando y felices y aventando palomitas y así. Porque nada más para hacer ahí un paréntesis, como dices, estas películas estaban también diseñadas para estrenarse en ciertos formatos, claro, de cine y de ciertas funciones. Y Night of the Living Dead, extrañamente, ahorita ya me gustaría igual a hablar un poquito, nada, porque luego se me olvida. Dale. Pero Night of the Living Dead, entre todos los pedos que tuvo para cuando se estrenó, hablaremos más de esos pedos, incluyendo copyright y etcétera. Fue que justo cuando salió empezaba y terminaba, digamos, una regulación de clasificación en los cines en Estados Unidos. Por eso entonces cuando salió todavía tenía una clasificación anterior que permitía que los niños entraran a verla. La nueva clasificación, que justo fue en esos años, época, no hubiera permitido que Night of the Living Dead se estrenara para niños, porque no es una película de niños. ¿No? Que Roger Ebert decía, o sea, yo estoy viendo la escena de una niñita de 9 años matando a su mamá, con una niñita de 9 años parada junto a mí, totalmente traumada en el cine, berreando. Sí, o sea, debió ser muy espectacular. Y se estrenó en una matiné. La anécdota que cuenta Roger Ebert es de haberla ido a ver a una matiné llena de niños. Sí, exacto. No, es una locura lo que la inversión sacó de esa película. Y, o sea, nada más para acabar de decir como los precedentes de esa inversión. Hicieron esta compañía, sacaron el dinero para apenas hacerla. No tenían dinero suficiente para rentar una casa, ni para construir una, obviamente. Entonces, para grabar esa escena y todas esas, porque más del que será 70% de la película está grabado en esa casa, consiguieron una casa que iban a demoler, sí, que era un antiguo, creo que campamento cristiano, y que rentaron por $300 al mes, ahí en las afueras en un suburbio de Pensilvania, porque pues claro, todos ellos son de Pittsburgh, que eso también es importante. Y el sótano lo hicieron en su empresa, ¿no? En donde estaban rentando ahí, y construyeron como el sótano. Y pues el cementerio es un cementerio de verdad. Es un cementerio de verdad. Muchos de los actores que salían ahí, como Johnny, el hermano de Bárbara, eran productores también. Cooper era productor. Era productor. ¿No? Por ahí el sonidista no era en lo absoluto un profesional, era como un vato que, como él mismo describe, levantó la mano como preguntaron quién quería hacer sonido. Nadie sabía muy bien qué hacía. Romero, a pesar de no venir en los créditos así, también hizo la cinefotografía, también hizo la edición. Fotografía, edición, coescribió, dirigió. Por ahí tiene un cameo, así. Sí, creo que como un reportero de Washington, creo que es el do it yourself, así, tope. A tope, con nada. Y entonces, o sea, ¿por qué también hablamos tanto de como el esquema de producción o de cómo llegó a hacer esta película? Porque es no nada más un absoluto azar, sino una cuestión muy peculiar de como unos güeyes que se juntaron en un momento y soñaron con hacer algo. No soñaban con hacer una película que iba a ser, digo, lo que representa Night of the Living Dead, pero que decían, vamos a hacer la mejor película dentro del género que se pueda. Y tenían como unas ambiciones muy, muy altas y estaban escribiendo cosas muy densas, que no eran como cualquier estupidez. Y justamente por ese impulso y por esa locura lo lograron. Hicieron 1 hora 35 minutos de algo absolutamente glorioso y inesperado. Ay, perdón, se me estaba metiendo la flema. Se te estaba metiendo la Lolita Ayala. Sí, y ya nada más un poco para terminar con esto y pasarnos ya a la carnita, nunca antes mejor dicho que en este capítulo. Exactamente. En un capítulo zombie, porque vamos de menos a más, de abajo a arriba, del hueso de la carne al hueso, perdón. Exactamente. De la carne al tuétano. De la carne al tuetanito. Al tutanito. La razón por la que también el guión, que ya decíamos, se va transformando y al final, incluso ya a la hora de grabar, se cambió por completo el guión, los diálogos, pero la forma en la que termina por hacerse la película en una casa también responde a la necesidad, como decías, claro, de hacer una película sencilla en cuanto a su manufactura, claro, porque era como, bueno, podemos tener 25 escenarios, ¿no?
pero no nos alcanza para hacer No eso. hay Entonces, varo. por eso al final deciden que los zombies vayan a la casa. Exacto. ¿No? Y no que se vuelva un arranque zombie que termine con toda la humanidad o que veas ataques en todo Exacto. Pensilvania, sino que simplemente veas la historia de un grupo de personas atrapadas en una casa donde son rodeadas por zombies, ¿no? Y tiene que ver justo con la austeridad, claro. que de pronto hay estas cosas en las que dices la necesidad. La necesidad hace que la creatividad surja de lugares Claro. insospechados. Pero por supuesto. Por eso, sí, por eso estamos tan acostumbrados a como medios inventivos. Uh-huh. En México se ha visto en muchísimas ocasiones como la necesidad es como la flor de grandes cosas inventivas e imaginativas y maravillosas. Y eso es lo que pasó con Night of the Living Dead. Que además, o sea, lo que hacía el presupuesto tan corto y lo que tenían es que se tenían que amoldar a las cosas que pasaban, pero también que estaban muy receptivos a los cambios que les daban y a las cosas que sucedían, que eso fue lo que sucedió cuando contrataron al actor Dwayne Jones. Sí. Habían pensado en el guión que iba a ser un camionero blanco, redneck, el personaje de Ben. Uh-huh. Y cuando Dwayne Jones fue Ese es otro negro. Ese es otro. No todos son iguales. Ok, ya cagándola acá en el programa. Dwayne Jones. Duane Jones, llegó a hacer la audición, y dijeron, wow, pues este vato es un tremendo actor, está bien chido, claro, pues quédatelo. Bueno, entonces ahora vas a ser un camionero negro poco educado. Y Dwayne Jones les dijo, pero están como pendejos. El güey hablaba varios idiomas, era profesor universitario y dijo, ni madre, si yo voy a hacer este personaje, yo lo voy a hacer como cursos de literatura, cursos de teatro. Ajá. Era un cabrón y lo dijo, yo no voy a hacer ese papel porque creo que puede hacer algo más interesante. Claro. Y hace un personaje, o sea, es el personaje principal de una película de horror. Es negro, eso nunca había pasado, nunca. Y no nada más es negro, sino que no está respondiendo a los estereotipos traumados raciales de los productores blancos que hacían películas para un público blanco, en donde el negro era o un objeto de exotismo o un objeto subordinado. Y aquí, y cuando digo objeto y no sujeto, lo digo por una razón. Y aquí Dwayne Jones creó un vato que es no nada más un mandamás, sino que en la película llega a ser un personaje confrontativo contra toda unidad de autoridad. Y que dio la casualidad de que cuando se iba a estrenar esta película, antes de que se estrenara, mataron al doctor Martin Luther King. Uh-huh. Y estaba en pleno el movimiento por la discriminación racial en Estados Unidos, por los derechos civiles. Y entonces esto, tuvo una importancia mayúscula. Romero decía, yo no hice esta película ni elegí a Dwayne Jones por una cuestión racial, no estaba diciendo nada, Romero muy cándido con las cosas que hizo, sino por una cuestión de producción y ya. Pero bueno, fue significativo, de eso vamos a hablar al rato. Pero lo que es interesante es eso, que todo el bajo presupuesto y la forma de hacer la película les dieron a bastantes azares, lo que tú decías de la casa, el casting, la forma de hacerla, que resultó en algo bastante... Sí, tremendo. Incluso la música música que estamos por ahí escuchando de fondo, hay cosas, la música ya escogieron, hay un soundtrack tal cual hecho en forma para la película, sí. Pero mucha de la música que se usa es la música que ya existía, que se había usado en otras películas y que simplemente dijeron, vamos a usarla acá, o sea, ¿qué cuánto nos cuesta usar esto? Bueno, pues vamos a usarlo acá para ahorrarnos unos cuantos billetes, pues sí, y poder tener estas cosas. Sin embargo, todo funciona tal cual. ¿Y por qué no ya para irnos comiendo ya, o para comernos ya esta naranja que se llama Noche de los Muertos Vivientes, y vamos hablando un poquito más del trasfondo y de lo que hay, la carnita que hay atrás de la película? Porque no hablamos un poco ya de qué pasa en la historia. Ya pasaron 50 años, así que ya si no la han visto, pues vayan a verla, pero tampoco, hay gran cantidad de spoilers, pero si no la han visto, bueno, ya pasaron 50 años, es tiempo de que se hable, por favor, sin miedo libremente a la spoilerización de las cosas. Así es. Así que ¿de qué trata un poco Night of the Living Dead?
Night of the Living Dead empieza con esta icónica escena de un coche manejando en las colinas, en las afueras de Pittsburgh, y llega a un cementerio y son dos hermanos que vienen a poner una corona de flores a su padre. Los dos son dos personajes particularmente cagantes, o sea, que tú los ves y te molestan, y tienen como este momento de regresión infantil en donde empiezan a jugar el hermano, a espantar a la hermana, que se ve que es alguien muy recatado, muy espantable, muy bajo el yugo de su madre. Y de repente en el fondo aparece una figura extraña, un punto ominoso en esa normalidad, que se va acercando, de movimientos torpes, y que sientes que hay algo raro, que tiene como un traje pero por algo está descuidado, y de repente salta encima del personaje de Bárbara. Y entonces Barbara, que además el hermano Johnny en algún momento echa un momento muy Bela Lugosi, "They're coming for you, Barbara". Y bueno, se le avienta este hombre de traje, que de hecho también tiene un parecido a Bela Lugosi, se le avienta encima y empieza una carrera pesadillesca en la que Bárbara se está tratando de escapar de este zombie que mata a su hermano. En su escape se encuentra con una cabaña como abandonada, entra ahí, descubre el cadáver de una mujer, pobre Bárbara, que ya estaba medio traumada por ver a Johnny morir, ya está ahí completamente traumada. Atina a agarrar un cuchillo cebollero que no le va a servir de gran cosa, y de repente abre la puerta porque oye ruidos y se encuentra con dos faros, y es el camión de Ben, que va a ser el personaje principal de la película, que entra y que se ve que tiene muchísima sabiduría pragmática. Es un hombre completamente pragmático. Es un hombre de acción. Sabe lo que se tiene que hacer en ese momento y lo utiliza la adrenalina para bien. Lo piensa, sabe, ordena, se echenta a dos zombies, embarrándoles el cráneo muy bien con una palanca. Y empieza a bordar la casa. Bárbara avienta un sillón, prende un sillón y lo avienta ahí. Bárbara no ayuda mucho, de hecho de repente ya se pone muy mal y acaban en una escena que fue muy confrontadora para la época, en donde Bárbara le da una cachetada y Ben responde con un gancho derecho a la mandíbula de una mujer blanca. Algo bastante denso. Y de repente, cuando Ben va a mover el cadáver de la señora que está muerta allá arriba, salen del sótano otros personajes que estaban encerrados allá abajo en esa casa, y ahí empieza una de las discusiones centrales de la película, que es dónde nos vamos a poner, dónde vamos a estar más seguros, si arriba con el lugar tapeado o en el sótano encerrados en el último refugio que hay. La confrontación pone a dos lados de la historia, que son básicamente los que van a importar en 1968 y van a hacer que la gente se identifique, que es el hombre blanco, traumado, con un complejo de autoridad, que está totalmente solo, sexualmente frustrado, separándose de su mujer, con una hija que no lo reconoce, y el hombre joven, propositivo, lleno de ganas de acción, que prepara cócteles Molotov, que tiene un pensamiento anti-autoridad y que le está diciendo hay que siempre tener otras salidas, y el otro le dice no, hay que siempre resguardarse en el lugar más seguro. Conservadurismo contra revolución en esta discusión sobre dónde mantenerse vivos. Y al final de todo, para ya no ser más el cuento largo, se sabe que la hija de esta pareja, de la pareja, digamos, conservadora de señores viejos, que está ahí aparentemente enferma. Pronto vamos a saber que fue mordida por un zombie, y después de un intento frustrado de escaparse con un camión en donde muere la pareja joven, que representa como este atletismo joven y que se sacrifica en una bola de llamas, el infierno se empieza a colar adentro de la casa, por fuera porque los zombies empiezan a tratar de penetrar, y por dentro porque la niña se levanta y se come los restos de su papá y mata a su mamá con una cuchara. Y al final todos mueren, y el pobre Dwayne, que acaba matando al viejo conservador, que acaba no pudiendo salvar a Bárbara, que muere en brazos de su hermano convertido en zombie, se acaba refugiando en el sótano al que tanto se negaba a ir para sobrevivir y solamente salir cuando siente que está en seguridad por las cuadrillas que están ya limpiando a los zombies del paisaje. Y ahí es el término tan tremendo de la película. En vez de salvarlo, los rescatistas ni saben quién es ni nada, ven algo moverse y le tiran un disparo en la frente. Dwayne, después de tantos esfuerzos, muere sacrificado por su propia especie y acaba en un montaje de fotografías hermoso que acerca mucho esta película al documental,
en una hoguera quemado con todos los otros cuerpos. Esa, a grandes rasgos, es toda la historia de Night of the Living Dead. Y bueno, en medio de toda esta historia, digamos, de que ahora podría parecer pues una historia completamente arquetípica de una película de zombies, porque lo ves, porque Romero logró convertir su película en un arquetipo de cómo bueno, hasta de Home Invasion, yo creo, así como un chingo de películas se basan ya en eso. La película, sí, como decías, Dwayne Jones, ¿no? El protagonista, regresando un poco a donde nos habíamos quedado ya con este personaje de Ben, pues sí, él de pronto le da un tono completamente distinto al personaje, ¿no? Lo vuelve un personaje justo pragmático, inteligente, de hecho es educado, ¿no? E inteligente ante las situación y ante las cosas que en este caso lo amenazan, ¿no? Ajá. También vale decir que también muchas de las cosas que se hicieron a lo largo de la película se fueron improvisando con el paso de los tiempos, con el paso de la filmación. Claro. De hecho, cuando uno lee las entrevistas que hicieron los actores, muchos dicen como gran parte de los diálogos, o sea, había un guión, pero ese guión nos daba casi nada más pie para saber de qué iba a ir la escena, ¿no? La parte en la que Bárbara le cuenta a Ben cuando recién llega Ben a la casa y le empieza a contar cómo mataron cuando le empieza a contar cómo fue que ella y su hermana fueron atacados por uno de estas criaturas en el cementerio. Esa parte no estaba en el guión, esa parte simplemente además está bien loco porque le entra una regresión y empieza a hablar de su hermano con los dulces y su mamá y empieza a mezclar tiempos, que es una manera muy fregona de mostrar el trauma reciente, ¿no? Pero sí que era improvisado. Sí, eso lo improvisó. Y hay a lo largo de la película, ahora que decías lo del hermano, que sale tal cual 5 minutos en el principio y al final, hay estas también cosas que, aunque parezca también que mucho se improvisó y así, hay elementos muy muy finos del guión y elementos que ahora que uno los ve, la verdad es que siguen perdurando y se quedan ahí en la memoria. Cuando Johnny está al inicio de la película, están en el cementerio antes de que los ataque este primer ghoul, ¿no? Que además, otra cosa vale la pena mencionar, que jamás en toda la película se menciona la palabra zombie. Nunca dicen zombie. Siempre a estos muertos vivientes les dicen ghouls o les dicen monsters, ¿no? Monstruos. O living dead. ¿no? O sea, flesh eaters. Nunca se menciona la palabra zombie a lo largo de toda la película. Que tal vez era justo para separar con la idea de los zombies de los años 30. Con la idea mística del zombie, ¿no? Y bueno, tiene este gesto que a mí me parece genial, que es cuando se pone los guantes Johnny. Se pone los guantes Johnny, pero no entiendes por qué hay ese gesto. O sea, como que parece una escena como un poco fortuita porque simplemente remarcan esa parte y te das cuenta que al final, cuando llega ya la invasión a la casa y es ya toda una ola de monstruos, solamente la única forma de reconocer a Johnny ya en ese estado es porque trae los guantes y porque ella le dice como, Johnny, ¿no? Claro. Pero es una cosa que está ahí en el guión y que no paga hasta una hora después de la película. Totalmente. No, no lo había pensado así, pero sí, totalmente. Detalles. Claro. Pistola de Chekhov, así por algo lo utilizaron ahí. 1968... En México, evidentemente, estaba el movimiento estudiantil, ¿no? Ya había habido represión de a madres, igual que había pasado en Tokio, por ejemplo, o de los problemas que estaban enfrentando. Los riots en Estados Unidos. Los riots en Estados Unidos, las revueltas estudiantiles en Francia, la toma de la Universidad de Tokio, como decía, las revueltas en Checoslovaquia, Vietnam. El mundo estaba en fuego. Vietnam estaba en pleno. Era el primer año de Nixon en el poder, de esa criatura espantosa llamada Nixon, Dick Nixon. Y sí, el mundo está en fuego. También es el año en donde el hombre pisa la luna por primera vez, donde Estados Unidos gana la carrera. ¿No es de 69? No, es de 69, era un año antes. Un poquito, digo, o sea, estás en la cúspide de la carrera espacial. Exacto. De la Guerra Fría. Del programa Apolo, de la Guerra Fría. Exacto, la carrera en pleno. El mundo está agitado. También es el año en donde, o por ahí los años, en donde empieza a ver como televisión global, donde se transmiten por primera vez estas imágenes que se pueden ver simultáneamente en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos de
de México. Están los Juegos Olímpicos de México justamente en eso. Los Black Panthers levantando un puño al aire. El asesinato de Martin Luther King. Es un año convulso, por decirlo menos. Y la película agarró algo de ese espíritu. Lo quisiera o no lo quisiera Romero. Porque básicamente como... muchísimos años después, en el 2017, 2016, Jordan Peele, de 2017, cuando muere George Romero, Jordan Peele, el director de Get Out, puso una foto de Dwayne Jones y en Twitter y puso abajo, Romero lo empezó todo. Con eso estaba diciendo que Romero empezó muchísimas cosas. Empezó una idea de crítica social de Estados Unidos a través del cine independiente de horror. Inició el cine independiente de horror como tal. Inició la posibilidad de decir que el cine independiente de horror podía ser un negocio, que podía funcionar. Y inició también una crítica racial enorme a través del cine de terror. Inició muchísimas cosas que después, claro, los herederos de eso serían 50 años después Get Out, por ejemplo, entre muchísimas otras películas. Pero sí, era un año convulso de revoluciones y esta también tiene este espíritu revoltoso. Sí, como dices, es imposible despegar todo este contexto social y político de la película, aunque ya Romero dijo que había ciertamente algunas cosas, pero que no tenía, digamos, una intención tal cual o explícita de hacerlo, pero bueno, hay muchas lecturas alrededor de lo que hay atrás de La Noche de los Muertos Vivientes, más allá de una simple película de terror y de zombies, ¿no? Ya decías, el simple hecho de que hay un protagonista negro, ¿no? Que el protagonista sea un actor negro, que haga un personaje que es un personaje inteligente, ¿no? Pragmático, culto, ¿no? Cambia por completo la forma en la que estaban haciendo. En serio, solo vayan a ver siquiera los trailers de las películas que se hacían sobre zombies en los 30s y en los 40s. Son particularmente insultantes, sí. Son súper insultantes, ¿no? Así todos los personajes, los actores negros que aparecen ahí son meros pastiches de personajes así que solamente están ahí para hacer o un alivio cómico o una cosa exótica, o una ridiculización así, o sea, básicamente los ponen como animales apenas conscientes, es una cosa ahí bastante terrible. Y aquí no nada más este personaje es un personaje educado, bien parecido, que toma las riendas de la situación, sino que en muchos momentos justamente se enfrenta a todos los delirios de autoridad blanca, en particular con el personaje de Cooper, pero también con el personaje de Bárbara, que es una cosa extraña porque tiene momentos de acercamiento y de ternura. Hay un momento en donde le pone unos zapatos y es un momento como muy bello y muy tierno y que podría parecer este momento como bastante fuerte, impactante, como de una referencia a lo que podía estar pasando, una persona negra calzando un zapato en un acto como de humillación, cuando en verdad aquí sirve para mostrar que este personaje está tratando de ayudar, no porque se lo pidan, no porque lo comanden, sino porque tiene una voluntad propia de crear comunidad, de crear unidad, de crear una idea de supervivencia más allá de la violencia, y que después va a ser totalmente arrasada por una cuadrilla de autoridades blancas que es bastante de miedo al final de la película. Sí, esa es una de las cosas que están ahí. También tenemos así, por otro lado, está simplemente el hecho de que la explicación, el hecho de que la explicación sobre los zombies, entre tantas cosas que hay, que ese es otro punto, que es la desinformación de los medios y también la incompetencia del gobierno, porque todo el tiempo en la película hay para empezar una radio, ¿no? Que está sonando todo el tiempo y después se encuentran una televisión. Y entonces empiezan ahí ya a ver mucho más de qué está pasando con los noticieros y que quedan las actualizaciones todo el tiempo, ¿no? Pero todo el tiempo lo que dice la radio es: no sabemos qué está pasando, el gobierno no sabe qué está pasando, no sabemos si la Guardia Nacional ya va a salir, parece que sí, no sabemos qué está pasando, hay científicos, la NASA, entonces todo eso de repente contradictorias, y todo eso para un país como México parece completamente normal. Y dice, claro, eso es más, pasaría. Hasta más eficiente, es como chale, Zabludovsky hubiera dicho otra cosa, no sé, que son como gorilas resucitados. Para nosotros parece una cosa completamente normal, pero para Estados Unidos no lo es. Los vampiros. No lo es.
¿no? Y entonces cuando ponen toda la incompetencia del gobierno que no sabe qué hacer y no están, y entonces la desinformación de los medios es una cosa ahí que está por atrás nada más, pero es importante. Es importante y es peligrosa y cobra vida, porque el asunto es que el gobierno primero recomienda quédense en casa y bordeen lo que hacen estos personajes, encerrarse y mantener un perímetro seguro, y después dice, no, intenten salir y llegar a tal lugar. Cuando dicen... Y luego dice, ya no lleguen a este lugar porque este lugar ya valió madre. Ya valió madres, ajá. Pero cuando dicen, salgan y vayan a este lugar, bueno, primero, 2 personas mueren, que es los que representan la juventud más inocente y más esperanzada, los bonitos de la película, digamos. Que uno de ellos tiene como unas patillas muy sesenteras que hacen una referencia perfecta a la idea de la juventud en ese entonces. Completamente musculoso, o sea, un jugador de fútbol americano hecho con una chava muy guapa, muy con esa belleza Bardot, muy sesentera. Y bueno, ellos mueren por esta desinformación del gobierno, por este intento del gobierno, pero y por su estupidez también. Bueno, porque sí, es un idiota que no sabe manejar su manguera sin interpretaciones. El asunto es que el gobierno dice salgan y vayan a tal lado, lo cual justificará después que las cuadrillas vayan pasando y matando todo lo que ven sin preguntar. Al final todos van a ser cadáveres, entonces les están dando una rienda suelta a personas con armas, a una mob, a una masa, a una multitud informe, con fuerza legitimada y ilimitada para matar a todo lo que vean a su paso. Entonces el gobierno, al hacer eso, hace un acto absolutamente irresponsable en donde está legando como la violencia a una cuadrilla de hombres que están entre tomando café y haciendo bromas totalmente deshumanizados. Pasan junto a los cadáveres de estos 2 jóvenes que se achicharraron ahí y dicen somebody had a barbecue last night. O sea, se están mofando de los cuerpos calcinados de los 2 jóvenes que mató el gobierno con esa misma desinformación que les da poder total. Entonces sí, no nada más las noticias importan, sino acaban matando gente y acaban dando como un poder bastante denso a estas cuadrillas de miedo. Y que si eso no lo relacionamos a los grupos, los Minutemen que están en la frontera de Estados Unidos ante un gobierno que se declara incapaz de contener un flujo de violadores y asesinos que van a venir a raptar a tus hijos, ¿no? Entonces ahí está también, digo, y por eso también está la importancia de una película así que 50 años después tiene un mensaje que perdura. Ya nos dijo nuestro productor que estamos llegando al límite, pero vamos a alargar un poquito esta se lo merece Romero, se lo merece. Pero sí, eso ahí está como hay un mensaje claro hacia la otredad, un mensaje claro, ¿no? Como de en el que Romero pone perfectamente bien dibujada la línea entre quiénes son los otros, que en este caso son los zombies, ¿no? Y quiénes somos nosotros, ¿no? Los humanos. Claro. Y al final de la película esa línea completamente o se borra o se cambia de lugar, y entonces más bien nosotros somos los mismos monstruos, claro, ¿no? Los humanos son los monstruos en un mundo en el que nos estamos matando por saber si nos vamos a quedar en el sótano o nos vamos a quedar en una casa cuando afuera se están todos todo el mundo se está colapsando, ¿no? Está colapsando, ¿no? Entonces esas líneas también están ahí, y claro, también está la línea de Vietnam, ¿no? Cuando claro, tienes a hordas de gente que va a destruir a otros a su casa, de gente que va a simplemente arrancarle la carne a otras personas que están en una casa. En esa época también era imposible no relacionarlo con Vietnam, que además justo con la estupidez irreflexiva de Vietnam, ¿no? Sí, porque en esa época también venía Lyndon Johnson, acababa de echar toda la carne al asador en la guerra de Vietnam, y decir vamos a ir con todo, ¿no? Y en ese mismo contexto, pues las protestas no eran en la época claro, hippie, también claro, sí, se alzaron, todos ¿no? los ecos, o sea, cuando se le ocurre, como decía hace rato a Dwayne Jones, al personaje de Ben, lanzar bombas Molotov. Cuando está resistiendo a la autoridad, cuando está lanzando bombas Molotov, el público de la época no podía más que identificar las protestas de Berkeley, identificar todas las protestas contra Vietnam, identificar en el fuego el napalm, identificar en la muerte a una generación entera que estaba siendo enviada a la masacre nada más por un capricho ideológico.
Y claro, o sea, ese contexto estaba muy presente ahí, le daba otra lectura y otra profundidad a la película. Además de que justo como lo que decía hace rato de la confrontación entre viejo necio, amargado, al que su esposa le dice, pero para ti no importa nuestra seguridad, importa tener razón. Y esa es una frase bastante dura. Sí, que también habla, a mí se me hace que también habla del, digamos, del comportamiento machín por excelencia, claro, ¿no? Que es, no solo importa, hay veces que tener solo, razón, solo hay dos hombres peleándose para ver quién tiene la razón, sin importar que estén discutiendo, sin importar. Exacto. Si decir que esto es blanco o es negro, solo hay dos para ver quién tiene la razón. Y que llega a estos parámetros de como autoridad que son bastante vacíos. De repente el personaje de Ben le dice a Cooper, ¿por qué no vas a mandar en el sótano? Porque yo mando aquí arriba. Como todos tienen que mandar algo para estar tranquilos en ese momento. Que eso me parece que también es una cosa que está ahí que sobre la lucha de sexos, ¿no? En pleno finales de los 60, donde las mujeres estaban levantándose para luchar por los derechos y por los primeros movimientos feministas, ¿no? En los 60, la segunda ola. Pero también habla que es una de las críticas que también tiene esta película, que carece de personajes femeninos fuertes, claro, ¿no? La hermana Bárbara, digamos que está traumadísima. Está traumada y es probablemente una de las 10 rubias más inútiles que hay en el cine. No hace nada en la película hasta el cuando le piden que vaya a recoger unas maderas, recoge las maderitas más chiquitas que se pudo haber encontrado, así. Sí. Está el de la novia de la pareja joven, ¿no? Que tampoco hace gran cosa. De hecho, se vuelve también una Scream Queen, o sea, se queda atorada en el camión y sacrificándose por ella muere el otro. Y el de la esposa, que en algún punto de la película, en algún punto de la película se impone ante el marido, ¿no? Que todo solamente quiere hacer lo que él le parece correcto. Y ella en algún punto lo confronta y así, pero en general no hay un personaje, no hay un personaje fuerte. Y después en el remake del 90 de Tom Savini intentan, digamos, un poco redimir esta parte, y entonces al personaje de Bárbara le dan mucho mayor protagonismo, ¿no? Claro. Pero bueno, son de esas cosas que también hablan de la época, ¿no? Sí. Y que sin querer dan un contexto sobre lo que sucedía en esa época, ¿no? Y que es una cosa que no va a cambiar. O sea, vean ya las películas muchísimo después de Barbara Crampton, por ejemplo, en los años 80, Reanimator o From Beyond, son películas en donde el personaje femenino está ahí como un objeto erótico y siendo Scream Queen. O sea, y eso no va a cambiar hasta Neve Campbell, si quieres, y todavía en los 90 y todo eso. El cine de horror va a seguir teniendo estos personajes durante muchísimo tiempo. Y es cierto, aquí Romero pone como cosas bastante interesantes, incluso a pesar de que no pone ningún personaje femenino como que importa y que trasciende. En la pelea de los esposos hay algo como muy interesante de esta confrontación, sobre todo cuando ella le dice esto de si tienes que tener razón o salvar nuestras vidas y salvar nuestro matrimonio son dos cosas distintas. Cosas bastante interesantes, porque fuera de eso los otros dos personajes, de hecho Romero mismo lo decía, y Russo también, que la novia de Tom, Jane, la habían puesto ahí en el guión y en eso para tener una cara bonita en esa casa y en esa amenaza, pues, o sea, no había otra razón atrás y no se pensaba en otra cosa. Ahora, ya para ir también un poco redondeando esta parte, estaba también justo la parte, la de la carrera espacial, ¿no? Que claro, en algún punto decíamos de toda esta desinformación, dicen también en una cosa que parece francamente gratuita, pero que a mí me gusta, a mí me gusta, ¿no? Como, claro, la sonda que mandamos a Venus y regresó y pues venía con mucha radiación y entonces cayó, y eso fue lo que desató la de radioactividad que hizo que todos los muertos se levantaran y empezaran a andar y empezar a devorar. Que no es mejor personas. Explicación que las ondas a la glándula pituitaria de Ed Wood, o sea. No. Y me parece una explicación así que no necesita mayor detalle. Es como, ok, una sonda vino de Venus radioactiva, te lo compro, bye. Y da una cosa de misterio, de profundidad bastante peculiar, porque esta idea de cómo hay una radioactividad que sigue creciendo,
da como una idea como de agencia. No es nada más esta cosa que cayó y que es radioactiva en sí, sino como que está causando algo y es por algo y hace estas mutaciones. Entonces la sonda Venus y dices, chale, será como un complot extraterrestre, nos habrán enviado una madre o habremos entrado en contacto con algo o no, porque no es una cuestión biológica, ¿no? Es una madre radiactiva. O la paranoia de la Guerra Fría. Tal vez no sea Venus, tal vez sean los soviéticos. Y cuando dicen NASA, igual están hablando de misiles transcontinentales y lo quieren ocultar con la sonda de Venus porque nunca ves la información derecha. Y que ahí está de nuevo el tema del miedo a la otra edad en plena Guerra Fría, hablando de cómo los comunistas podrían de pronto un día llegar. Que ojo, que eso también ahí son de esas lecturas que de pronto ya uno son o sobre lecturas, ¿no? Que se dan. Pero esto trata sobre un grupo de que lo hacen explícito en el remake. Dicen, este es un grupo de muertos que quieren acabar con la propiedad de la gente, ¿no? Y entonces están hablando de los comunistas, ¿no? Es un grupo de muertos vivientes, de monstruos que van a tu casa y te van a quitar tu casa y se la van a llevar. Entonces que también está el miedo de, por ejemplo, Red Dawn o esas películas que eran así, un día van a llegar y nos van a quitar todo. Entonces también está todo así y por eso me parece particularmente tan brillante el guión final que vemos, porque todas estas cosas están ahí y no se detienen en sobreexplicar esas cosas y no se detienen en como nosotros ahora estamos haciendo 50 años después, pero no se detienen en hablar de pronto dicen, extrañamente están llegando agentes de la NASA, fin, pasa media hora y no vuelves a escuchar nada más de los agentes de la NASA hasta que después empiezan a hablar de la sonda. Y ese tipo de detalles que se empiezan a amarrar, lo de los guantes, todas esas cosas me parece que de pronto se amarran y cuajan también dentro de su misma sencillez, pues, ¿no? Y eso creo que lo hace una película sencilla y genial en muchos aspectos, no solamente en su hechura, en su manufactura, sino también al final en su mensaje y en el trasfondo que tiene la película. Sí, claro, que era como nada más un último detalle de eso de la carrera espacial, la cosa que decía por ahí en el artículo ese que publicamos hace un año, que tiene como estos detallitos en donde puedes neta interpretar, que eso es el chiste. La interpretación solo se puede dar en un texto que es lo suficientemente abierto para que te deje meter tu debraye. Por eso hay cosas que son muy poco interpretables porque te explican absolutamente todo. Y es la ciencia ficción más chafa, la que da explicación de todo y te va llevando de la mano de todo. Aquí en cambio quedan tantos huecos y tantas pequeñas cosas, tantos simbolitos que son bastante duros. La escena más impactante que hay, y que fue la más impactante para la época sin duda, es la niña matando a la mamá. Pero la mata con una cuchara, con el instrumento que utilizamos para levantar casas y para levantar techos. Y no hay laboratorios y no hay casas y no habría ningún lugar en donde se pudieran fabricar cohetes si no tuviéramos este simple instrumento para levantar paredes. Y con ese instrumento, que es el instrumento privilegiado del principio de la construcción humana, del asentamiento humano, mata a la madre, a la creadora de vida. Y es esta cosa, o sea, mandamos sondas, llegamos a este desarrollo tecnológico que se nos revierte y nos va a matar, creamos bombas nucleares que se nos revierten y nos van a matar. Todo lo que hacemos, todos nuestros avances tecnológicos acaban en la muerte, y en la muerte primaria, en la muerte de la madre y del útero y eso. Y además de todas las explicaciones psicológicas que puede haber con Electra y con todo eso, de la forma de la madre, de la hija de matar a la madre mientras devora al padre, todos estos simbolismos que están ahí, que muchas veces tal vez Romero no quería, que era lo que decía. Para mí un zombie es un zombie, como para Freud a veces un habano no es un pene. Y pues ya, ¿no? Pero están todos esos símbolos ahí para que debrayemos sobre esta película, y están todos estos contextos ahí para que debrayemos sobre esa película. Y en estos 50 años que han pasado, no hemos parado de pensar en esta película, de reinterpretarla, de volver a darle vueltas, de intentar cambiar sus finales para ver cómo qué podemos sacar de eso. Y aún así sigue siendo la versión más perfecta de sí misma que va a haber. Y tal vez una de las versiones más perfectas de una película de zombies jamás. Algo como irreplicable y maravilloso en su sencillez y capacidad interpretativa. Y antes ya nada más de pasar a la última parte, que es la parte del legado y lo que nos dejó la película, hay una cosa que no podemos dejar de sin hablar, que es la parte gráfica, que hacemos, claro, 50 años después puede parecernos como una película pues que podría pasarse en una matiné. Sí, ¿no? sí. Que hay cosas mucho más terribles que un niño podría ver en un video en Facebook. Es ¿no? verdad. Pero, o por ejemplo, exacto, como el miedo a Alex Intec, que tenía miedo que sus hijos vieran videos de reggaetón, porque son el diablo. Exacto, ahora hay niños oyendo canciones de Alex Intec. Sí, exacto. Sin protección mayor. Sin ninguna protección. Exacto. Hay gente expuesta a sexo, pudor y lágrimas. Me da igual.
¿En serio te da igual? ¿Esas tres cosas te da igual? Eso yo creo que sí es terror. Terror serio. Terror profundo. Terror profundo. Eso acaba con tu psique. Te jode, sí. Pero, decía, ahora vemos esta película y en otra de las de todas las cosas brutales que tiene, como una niña muriendo, o sea, sí. un adulto asesinando a una niña, ¿no? Sí. La parte en la que se incendian en el coche, que ahora que lo mencionabas, esta parte de la construcción y destrucción y progreso y autodestrucción en un mismo lugar, también podría ser que la camioneta y la gasolina totalmente. ¿no? Podría estar ahí en este mismo círculo. Sí, porque ¿no? el fuego tiene toda esta simbología como prometeica. Claro. Así fue lo que empezó como a los hombres que pudieron cocinar su carne y establecerse en lugares y crear estas madres, y es el motor de combustión, pero que ahí se incendia por la estupidez misma humana que ya no sabe utilizar el fuego. Demás. Y bueno, está esa escena que cuando de pronto mueren, y es una escena brutal porque dices, oye, pero esos dos eran como la familia que estaba aquí, y ya están muertos ahora, quemados así. Y de pronto llegan los zombies y se los empiezan a comer. Y es una escena, hay intestinos, hay un pedazo de hueso que uno está ahí comiéndose, hay carne. Es una escena que, aunque ahora nos parezca, es una escena muy, 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 muy ruda, y tienen esas cosas de gráfica que por ahí cuando salió la película se fue calificada de pornografía sadista y o sea, como unos adjetivos realmente fuertes para una película de esa época, porque era una película importante y que además, como decíamos hace rato, se distingue de la anterior, de los monstruos anteriores, porque los monstruos anteriores eran, ya en esa época, monstruos románticos hasta cierto punto, ¿no? Sí. Eran estos monstruos que viven en sus grandes castillos, que viven en Frankenstein, Drácula, y que son monstruos que sienten y que están perdidos por la vida porque no encajan en un mundo que los clasifica como monstruos, pero incluso estos no son así. De la Laguna Negra, ¿no? Así todos esos monstruos son incomprendidos. Son criaturas incomprendidas, y estos monstruos son seres completamente despersonalizados que lo único que quieren es comerte, lo único que quieren es ir y consumirte y acabar contigo, y después acabar al que sigue, y entonces es un mensaje realmente fuerte que ya visto gráficamente con estas escenas súper violentas, terminan por ser una cosa impactante visualmente y también profundamente. Claro, porque además, o sea, lo que decíamos hace rato de que, por supuesto, ya había habido estas películas de los maestros del gore como Blood Feast y demás, que eran, digamos, muchísimo más violentas visualmente, pero ahí hay una enorme diferencia que tal vez Eli Roth no ha entendido, entre el gore gratuito y como la violencia gráfica medida y emocionalmente intensa, porque ese es el asunto, no nada más están comiendo intestinos, sino los intestinos se están llenando de tierra en el pasto, y son los intestinos de una pareja hermosa que tenía futuro y que mueren por una estupidez. Todo el trasfondo, el horror de los que están adentro viendo cómo devoran a los otros, que intentaron salvarlos, que se sacrificaron por ellos, toda la carga emocional que tiene el gore alrededor ayuda a que sea tan violento, y no nada más un festival de decapitaciones gratuitas o de cualquier cosa así. Sí, y además lo que decían ahí en la película es como no intenten sepultar a sus seres queridos, no hay tiempo, quémenlos. Exacto, no hay tiempo para funerales. Y aquí de pronto estás viendo sin ceremonia. Estás viendo que acaban de matar a las dos personas con las que ya llevas una hora encariñándote, y de pronto es como, bueno, no hay tiempo para funerales, pero porque ya se los están comiendo. Ajá, exacto, porque ya es brutal. Están achicharrados. Y bueno, ya para ir acabando, ahora sí. ¿Cuál es el legado de Night of the Living Dead? Pues, ¿qué nos dejó la película de Romero? Fuera de como primero, yo creo que la cosa esencial en las películas de zombies y en las novelas de zombies, que entendió muy bien, por ejemplo, Max Brooks en Guerra Mundial Z, el libro, no la mierda de película. Tú eres un fanático de ese libro, me gusta. Acérrimo defensor de ese libro. El libro es excelente, pero lo que entendí muy bien, por ejemplo, Max Brooks en ese libro es que lo que decía Romero, yo no estoy haciendo una crítica de los zombies o de las criaturas que comen
sin pensar y reflexivamente intestinos. La crítica aquí es de cómo reaccionan los humanos ante la violencia sin sentido, ante las amenazas de las que no se pueden escapar, ante la otredad absoluta, ante todas estas cosas que vuelven excepcional el momento. Y es la idea detrás también de The Walking Dead, de Kirkman o de cualquier cantidad de otras sagas o de otras propuestas de zombies, que es: ¿qué pasa con la humanidad en estos momentos extremos? ¿Qué pasa con los deseos profundos que tenemos de agarrar a batazos el cráneo de nuestro vecino sin que haya ninguna consecuencia legal? ¿Qué estamos sublimando con todas estas cosas? Esa es una. Y el otro es la crítica social estadounidense a través de sus cines de horror, que se ha vuelto el vehículo privilegiado para hablar de los problemas que atormentan a los norteamericanos ahorita. Y lo pueden ver, o sea, en The Witch, It Follows, Don't Breathe, Get Out, todas son películas de una enorme profundidad crítica hacia la sociedad americana y hacia sus más encarnados valores a través del horror independiente, como si este género fuera la única forma de poder decir algo con tanta certeza y con tanta violencia y con tanto impacto en un mundo que ya se acostumbró a los esquemas narrativos repetitivos de Hollywood. Y que algo que ahora que decía sobre la despersonalización de estos monstruos que genera, digamos, una nueva ola de cine de terror, ¿no? Uh-huh. Con los zombies específicamente. Pero sí, también habla de cómo al despersonalizar a nuestros enemigos nos despersonalizamos nosotros mismos, ¿no? Claro. De cómo ese final donde llegan todos con toda esta banda de gente con pistolas disparando a quien se le ponga enfrente. Gran tiro, muchacho. Así, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Si despersonalizas a los rusos, te estás despersonalizando a ti mismo y estás volviéndote lo mismo, ¿no? Te estás volviendo... Si los vietnamitas son animales en la jungla, los exterminas con fuego, así. Uh-huh. Tírale napalm. Y ya hablando del género, lo que inauguró ahí George Romero no fue el cine de zombies, ya decíamos, sino fue ese cine de zombies, claro. ¿no? El cine de zombies brutal, el cine de zombies gore, el cine de zombies fuerte, el cine de zombies crítico, claustrofóbico, ¿no? El cine de zombies también en masa, no sé, claro. El cine de zombies marabunta, ¿no? Después haría Dawn of the Dead, que para mí es la mejor película de Romero, de zombies, ¿no? Con el Ken Foree, que por ahí con Ken Foree, que tú lo entrevistaste. Tenemos una entrevista por ahí que hicimos ahí el Trino y yo, y que está interesante, véanla, porque también habla de la importancia de Dwayne Jones y de los personajes negros en el cine de Romero. Por ahí está esa entrevista, y que a pesar de lo que diga Romero, también otro protagonista negro fue Ken en Foree. Otra película de zombies, Ken Foree, ¿no? 10 años después hace Dawn of the Dead, y después en el 72 me parece hace Day of the Dead, que también es una cosa genial, que para mí esa es la trilogía muchos años después Romero siguió haciendo, recuperando regresó sí. Una peor que la anterior, sí, me parece. Sí. Ya la de Found Footage ya es una cosa terrible. Land of the Dead, todas esas cosas que ni siquiera me gustaría contarlas dentro de esta serie de legado de Romero, pero Night of the Living Dead, Dawn of the Living Dead y Day of the Dead son una cosa. Dawn of the Dead y Day of the Dead Exacto. son una cosa brutal, cada una con una crítica ahí por abajo, claro. con una crítica ahí permeada por el cine de horror, pero una crítica al consumismo, por ejemplo, en Dawn of the Dead, una crítica a la guerra y al militarismo en Day of the Dead, que hablan de un director que tal vez sin querer serlo se convierte en un cine de autor se convierte en sus películas en cine de autor, y que además generó y creó una cantidad. O sea, básicamente, sí. Les digo, no creo el género de zombies, pero creó el género que actualmente conocemos como el género de zombies. 50 años después, seguimos viendo los mismos elementos claro. El zombie que es caníbal, claro. ¿no? El tiro al cerebro, el golpe al cerebro. El tiro al cerebro, ¿no? Claro. Aquí todavía no veíamos esta cosa de comer cerebros, no estaba aquí todavía, pero básicamente están los elementos que... ¿sí? ¿no? Que conocemos. Y los zombies se han vuelto tal vez con diferentes desarrollos y planteamientos de ciencia ficción, se han vuelto más torpes,
más imbéciles, menos ágiles, con un pensamiento menos colectivo, porque en Night of the Living Dead todavía los zombies rompen los faros del coche, por ejemplo. Y lo rompen con rocas. Con rocas, o sea, todavía tienen ahí como un pensamiento colectivo mucho más ordenado y eso. Los zombies van a ir cambiando, pero los elementos básicos del zombie original Romero siguen ahí y siguen siguen alimentando pesadillas en el mismo sentido y en el mismo sentido crítico. Day of the Dead introduce el elemento del zombie que piensa, del zombie que razona, ¿no? Uh-huh. Y como dices, hemos visto así una cantidad, o sea, Robert Kirkman ha llegado a la televisión, a los cómics, a los videojuegos. A venderlo hasta el cansancio. ¿No? A venderlo hasta el cansancio. Después, el mismo Romero con The Crazies hace, digamos, un nuevo camino para que es el de los infectados. Exacto, ¿no? Que podremos ahí poner a 28 días después. Exacto. Entonces, realmente Romero hizo una cosa que de la que desde hace 10, 15 años más o menos volvió a explotar. Sí, claro, ha estado impregnadísima de eso. Volvió a explotar e incluso de un género que de pronto empezó a volverse autorreflexivo, autorreferente. Sí, claro. Shaun of the Dead. Claro, ¿no? Exacto. Zombieland. Exacto. Entonces... Sí, totalmente. Y como en el 68, que fue una época álgida en donde había muchos cuestionamientos y donde había este ambiente de creatividad, de revuelta y de contestar la autoridad, de responderle a la autoridad, cuando vean, como ha pasado últimamente, una propagación de nuevo de películas de zombies, pregúntense a qué responde, porque el legado de Romero es que cada vez que veamos una película de zombies es porque algo en el mundo nos está inquietando profundamente y algo queremos o tenemos miedo de que despierte. Y bueno, tal vez, no sé, todas estas cosas pues, también parecen que la guerra de Vietnam, la carrera espacial, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles parecen lejos, pero justo también por eso creo que esas películas siguen siendo vigentes el día de hoy, ¿no? Y por eso hoy tal vez no estamos hablando del 2 de octubre del 61, del movimiento estudiantil del 68, pero estamos hablando de la lucha feminista, estamos hablando de Ayotzinapa, estamos hablando de otros temas que de todas formas nos llevan de alguna forma. Totalmente, o sea, son cosas que están vigentes hoy. Tenemos a Elon Musk queriendo ir a Marte y tenemos guerras sin sentido por estupideces ideológicas en todas partes del mundo y tenemos movimientos sociales apremiantes. Estas cosas continúan y parece que ahora sí, en serio, el cine está envejeciendo, porque el cine cada vez tiene más tiempo como forma de arte y ahorita ya estamos celebrando películas que son profundamente influenciables para una cultura pop contemporánea y que cumplen medio siglo, lo cual está cabrón. ¿Qué más, mi Nicolás? Pues yo creo que necesitamos justificar la papa, José Luis. Yo creo que sí. Ya escuché por ahí un suspiro del maestro Pellicer, que esa es nuestro cue para ir a un corte comercial, porque sin nuestros patrocinadores pues no seríamos nada. No seríamos nada. Gracias. Son de rechupete. Pruebe usted también los conguitos. ¿Le gustarán? Conguitos es un producto Fedimar. Hostia con el conguito, Hostia con el conguito. Vamos a comernos un conguito de chocolate. Bueno, como ustedes pueden ver, nuestras opiniones políticas, raciales, no se reflejan necesariamente en las ideas de nuestros patrocinadores. Pues sobre todo porque nuestros patrocinios son de hace como 30 años y para que vean que el racismo no murió en los años 60. Estaba muy cabrón. Porque teníamos una selección también de patrocinadores que estaban golpeando por entrar a este programa, sobre todo por las cuestiones raciales, pero por ahí estuvo también el Negrito Bimbo. Negrito Bimbo, sí. ¿Cómo se llamaba? El Colacoa, creo que ajá, que también están pasadísimos de lanza. Pero bueno, nosotros solo lo mejor.
Solo lo mejor para nuestros escuchas, Conguitos. Conguitos. Que no basta con ese nombre completamente racista. No. Llamarle Conguito a una bola de chocolate. A una bola de chocolate con pies. Ajá. Sino que poner una caricatura de unas bolitas de chocolate en la selva presuntamente africana, siendo comidos por manos blancas. Al son de una idealización extraña de lo que sonaría un Congo tribal. En el Congo belga, Congo Wongo, Congo Wongo. Si no saben de qué estamos hablando, vamos a poner el link a ese comercial, que nunca ponemos los links a los comerciales. Ese es un error, lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, lo prometemos, y para que lo vean. Y pues antes de irnos, José Luis, tú tenías una muy particular es como recomendación. La 10ª vez que decimos, antes ya vamos a acabar. Sí, lo último. Ya sé. Es un vicio que tenemos. Pobre Pellicer, así está mal vibradísimo. Te vamos a invitar una buena torta de milanesa. Te queremos, Pellicer. Torta de pulpo. De pulpo. Ya que las andabas presumiendo. Torta de pulpo. Muy bien. La recomendación de la semana. ¿Qué vas a recomendar esta semana? La recomendación de la semana, pues otra película de zombies para ser redundantes. Claro. ¿No? Porque me gusta ser redundante. También polémica. Polémica, una película polémica, Dead Girl, del 2008, me parece. 2008, ajá. Una película que 2008. Básicamente de lo que habla es un grupo, una película adolescente además, que Night of the Living Dead, dentro de todo podríamos clasificar como una película adolescente. Sí, tiene los algo protagonistas. de eso. Digo, antes era más, se llegaba a la adolescencia, a la adultez más temprano. Entonces, Sí, claro. No, y además los actores que hacían de adolescentes tenían 40 años. Entonces, sí. O sea, eso de poner adolescentes siendo adolescentes en el cine es algo bastante nuevo. Ajá. Sí. Y bueno, Dead Girl habla básicamente de un grupo de adolescentes que de pronto llegan a un lugar abandonado y en el sótano encuentran una mujer amarrada, una mujer sometida, y descubren de pronto que es un zombie, ¿no? Que es un muerto viviente que no tiene ninguna clase de humanidad, más claro. que el mero ni de pudor ni de más que el mero envase claro. que la guarda, ¿no? Pero no es humana ya. Y entonces ahí es una película que reflexiona sobre qué es lo humano y en dónde está la línea entre la humanidad y la monstruosidad cuando te encuentras con una cosa que en apariencia no es humana y que en apariencia podrías tú tener contacto con ese monstruo, como dices, sin ninguna repercusión, porque Exacto. entonces, pues si son monstruos, pues uno puede hacer lo que sea y uno puede ir por la calle disparándole a esos Exacto. monstruos sin ningún remordimiento y deja ya tú lo moral, sin ninguna repercusión. Sí, policíaca y lo que sea. Que parte de eso es el cine de zombies, mostrar qué tanto el humano está cerca de ser un animal y de ser un animal, de ser un lobo para el hombre y de matar, de violar, de robar, de aprovecharse de todo. Sí se quitan las leyes que mantienen a la sociedad más o menos unida, y si se quita la humanidad de por medio, digo, aún más. Ahora es interesante que en el camino de las películas de zombies pocas veces se ha explotado como esta beta sexual del zombie. Y eso es tremendamente interesante y tremendamente brutal, y muestra también eso, como deseos masturbatorios masculinos de dominación y terribles, ¿no? De violación, de sometimiento, y eso que se tienen que mostrar como una cosa totalmente de horror, pues, y que está ahí siempre presente, pues, que no podemos obviar que es una cosa como pasada y que no existe, porque es una cosa presente y que existe y que vemos todo el tiempo. Sí, yo creo que Dead Girl es una película incomprendida, digo. No se dejen llevar por las bajas calificaciones en Rotten Tomatoes. Por favor, muchachos, no se dejen si son amorosos del género, no pueden hacer eso. No se dejen llevar por las pocas estrellas que tiene. Bueno, creo que ni IMDb tiene más estrellas, pero es una película independiente, una película muy pequeña, una película que pasó por varios festivales, que fue tildada de misógina por varios críticos, ¿no? Que a mí me parece que es una película incómoda, una película que de nuevo es autorreflexiva, claro, sobre el género, ¿no? Claro. Y que en este caso pone a un zombie a la merced de los humanos y no al revés. Claro. Que me parece ya algo suficientemente interesante como para que darle tengan que ojo, ver. claro. Y que tiene un póster
Precioso, sí, el póster espectacular, es muy bueno. y que cuando vean la película, cada vez que lo vean les va a parecer más incómodo que la primera vez que lo hayan visto. Se llama Dead Girl, es del 2008 y nada más por ahí el dato, escrita por Trent Haga, un viejo, bueno, no, de los jóvenes tromas, pero un viejo troma de los que escribió por ahí Toxic Avenger 4, ¿no? Llegó a la troma ya a la troma ya más avanzada, ¿no? Y que justo me parece que también tiene que ver esta película que está escrita por alguien que sabe cómo hacer una película de horror con 5 pesos en la bolsa y que sabe cómo hacer una película de terror con nada más que un guión y tus amigos, ¿no? Que básicamente era lo que pasó con George Romero en 1968. Entonces me parece que por ahí también tiene muchas similitudes o algunas similitudes con lo que pasó en Night of the Living Dead. Así que véanla, es Dead Girl, y por ahí también pues lo dejaremos por ahí algún link para el tráiler o algo que vean. Claro. Pues nada más, Minico, este fue el episodio 6. El episodio 6 de Color Hormiga. El siguiente, que va a ser bastante traumático. Y pues ya, búsquenos, estamos en YouTube. Si quieren ver nuestras preciosas caras bien bonitas. Ahí estamos. Si quieren solo escucharnos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en donde quieran. ¿En Spotify ya se puede? ¿Ya existe? No, en sí. Digamos que sí. Spotify nos quiere. Gracias, Spotify. Señor Spotify, ya páselo. Ya, nomás denos chance. Pero bueno, pueden escucharlo en iVoox si también lo quieren escuchar. Básicamente, gracias a Google, pueden escucharlo en cualquier aplicación de podcast. Podrán escuchar Color Hormiga. Ahí está, solo búsquenlo como Color Hormiga y suscríbanse. No olviden también, si lo ven en YouTube, suscríbanse al canal de YouTube de Código Spaghetti para que les lleguen las notificaciones. Y ya, gracias al buen maestro, al maestro paciente Pellicer. Gracias, maestro Pellicer. Eres el amor con voz de seda. Y también ¿a quién más? Agradecemos a John, al buen John Esther, a Gil, a Val, que se hace cargo de la edición de Val, que nos edita, que nos siempre anda viendo las hermosas caritas. Y bueno, podremos seguir hablando más para que Pellicer se enoje un poquito más, pero ya, es todo. Sí, estaría bien. Ya te vamos a liberar, Pellicer. Nada más una última cosa, adiós y cuídense mucho.